Bienvenido a este vídeo del curso de JUnit para realizar pruebas unitarias de aplicaciones Java. En vídeos anteriores hemos visto cómo enviar parámetros a nuestros métodos de prueba, que normalmente suelen ser de tipo string. Ahora vamos a ver cómo realizar la conversión de argumentos. El caso más común es cuando nosotros usamos literales CSV o bien archivos CSV, los cuales contienen valores de parámetros de tipo string. Veremos cómo se puede convertir ese string en otro tipo de datos según nuestras necesidades. Para ello vamos a ver dos tipos de conversiones. Una de ellas sería el tipo de conversión implícita. Veámoslo como ejemplo. ¿Vale? Recordemos el ejemplo que hicimos cuando probamos el tipo numerado moz. Moz era un tipo numerado que lo proporciona Java y que consiste en los 12 meses del año. Vamos a definir un método de prueba donde comprobemos si el mes tiene 30 días, ¿vale? Este parámetro recibirá un objeto de tipo numerado, ¿vale? Month, mes, ¿vale? Recordemos que, evidentemente, este tipo numerado va a tener los meses del año, en inglés, January, February, March, así con todos. Y esto lo que hará es un assert equals de 30 y el mes.getYears, getLength, length, ¿vale? Que nos devuelve el número de días que tiene el mes. Admite un valor booleano que indica si el mes es bisiesto o no, el año es bisiesto o no. Vamos a asumir que el año no es bisiesto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro test de prueba, ¿vale? Vamos a ponerlo parametrizado. Y vamos a indicar CSV source, donde indicaremos los meses que tienen 30 días, ¿vale? En formato CSV. Entonces, para ello, esta anotación recibía una lista de string, ¿vale? Y aquí vamos a colocar el nombre, o sea, el literal del tipo numerado en cadena. Por ejemplo, April, June, September y November, ¿vale? Estos corresponderán a los 4 meses. Veamos si funciona. Y efectivamente vemos que aquí lo ha sabido convertir este tipo string al tipo enumerado, ¿vale? De hecho, tenemos abril, junio, septiembre y noviembre, ¿vale? De hecho, este tipo numerado, JUnit 5 nos proporciona una serie de convertidores de datos implícitos de tipo. El proceso de conversión depende del tipo declarado en el parámetro del método. La conversión explícita puede convertir un string en un tipo de datos tales como, por ejemplo, un entero o un local con determinado formato o bien tipos enumerados, ¿vale? Si bien esto ya es bastante potente, hay ocasiones en las cuales estos convertidores implícitos no nos es suficiente. Por ejemplo, suponer el caso de que queremos procesar una fecha que está en un formato específico, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra en juego los convertidores explícitos. Veamos cómo se implementa. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es definir una clase que implemente una determinada interfaz, que es Argument Converter, ¿vale? Esta interfaz Argument Converter la proporciona JUnit 5 y lo que sirve es para convertir un objeto, un parámetro en un tipo a otro tipo, ¿vale? Entonces, vamos a crearnos un método de prueba que haga eso, que admita un string y lo convertiremos en un local date. Veamos aquí, vamos a crearnos la clase dateConverter que tiene que implementar la interfaz ArgumentConverter, ¿vale? Que es de JUnit 5. Y esta interfaz define un método que tenemos que implementar, que es el método convert. El método convert recibe un contexto del parámetro y el valor del parámetro, ¿vale? Y lo que hace es, se supone que lo que tiene que hacer es convertir este parámetro
a este tipo de objeto. ¿Vale? Nosotros lo que haremos es convertir un string, porque vamos a recibir un string, nuestra fecha en formato string, en formato año, mes y día, y lo vamos a convertir en local date. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a comprobar que este objeto source es de verdad un string. Para ello hacemos, si source no es instance of the string, lanzaremos un illegal argument exception, ¿vale? Nosotros, para controlar de que se pase el tipo de datos esperado. Si el tipo de datos es string, entonces lo que vamos a hacer es un split por la barra, ¿no? Porque lo que vamos a esperar es una fecha en el siguiente formato: año barra mes barra día, ¿vale? Por ejemplo, 2024 barra 06 barra 08, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, descomponer, hacer un split por el carácter separador de barra y capturaremos los diferentes valores. Y aquí tenemos el código, ¿vale? Lo que básicamente lo hemos metido en un try catch para que, en el caso de que este proceso de conversión falle, lance un illegal argument exception, indicando de que ha fallado la conversión. Y aquí lo que hacemos es, efectivamente, convertimos el source en string y le aplicamos la función split por el separador barra para obtener las partes, ¿vale? 2024, 06 y 08. Y después extraeremos esas partes y lo convertiremos a un tipo entero, ¿vale? El año, el mes y el día. Evidentemente, si aquí colocáramos algo que no fuera un número, pues esto fallaría y entraría por la excepción, ¿vale? Una vez que hemos extraído el año, el mes y el día, pues usamos el constructor localDate.off pasándole como argumentos el año, el mes y el día, ¿vale? Y esto devolverá un objeto localDate, ¿vale? Con esto ya tendríamos nuestro conversor. Para probar esto, vamos a crear un caso de prueba. Esto ya sobra. Vamos a crear un caso de prueba. Y lo que vamos a hacer es pasarle una fecha y vamos a comprobar que el método getYear de esa fecha devuelve efectivamente el año, ¿vale? Entonces, para ello, nuestro método de prueba sería test getYear work as expected, ¿vale? Es decir, el método getYear funciona como esperábamos. Y va a recibir como parámetro el local date, que es el dato de entrada, y recibirá un entero que sería el año esperado, expected year. Y este método lo que hará es un assert equals de expected year y input get year, ¿vale? Es decir, le pasamos un dato de entrada y un año esperado, y cuando invoquemos el get year, ese año esperado debe coincidir. Entonces, aquí ponemos parameterize test y le pasamos los datos de prueba con un CSV source y vamos a pasar, por ejemplo, 2024 barra 06 barra 08 y como año esperado, esto sería el input, que es un string, y lo vamos a convertir a local date aquí, y después el expected year, que sería 2024, ¿no? Y vamos a pasar otro dato de prueba, que sería 2019 barra 05 barra 31. En este caso el año esperado sería 2019, ¿vale? Bien, para que esto funcione, porque claro, esto no tiene conversión explícita, si esto lo aprobamos, fallaría, ¿vale? Nos diría que no es capaz de convertir esto en un local date. Entonces, para ello lo que tenemos que indicarle aquí es que utilice la clase de conversión dateConverter. Y para ello usaremos la notación convertWith, ¿vale? Que pertenece a JMI5 y recibe como parámetro la clase que realiza la conversión, que va a ser dateConverter, ¿vale? De esta forma, lo que va a hacer esto es, va a procesar estas dos pruebas, va a descomponer esto como un local date a través de este convertidor, y esto como el 2024 usará conversión implícita y lo meterá en este entero,
y realizará la prueba. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutarlo. Y efectivamente nos ha generado dos pruebas con el formato tal como esperábamos, ¿vale? Y funciona, es decir, ha convertido esto en una fecha local date y la conversión la ha hecho correctamente, ¿vale? Bueno, y esto es todo por este vídeo. En próximos vídeos seguiremos viendo más funcionalidades de JTI 5 y seguiremos profundizando. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Chao.